Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Vamos esta noche a hablar sobre lo que es la santidad, porque es importante que la iglesia aprenda a santificarse para Dios, a vivir una vida agradable para Dios, una vida santa, hermano, a santificarse. Es necesario que la iglesia lo haga, hermanos. Esta noche también saludamos a todas las personas que nos están sintonizando a través de estas transmisiones, a través de las redes sociales, que nos siguen y que han sido de mucha bendición, hermanos, para todos nosotros, a nuestros pastores amados, Roberto y Conchita Ruiz, que siempre los llevamos en nuestras oraciones y son de mucha bendición para este ministerio en El Salvador. Pero hoy quiero hablarles sobre la santidad, hermano Isaías. ¿Ya lo tienen, hermanos? Honramos esta noche al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre, gracias en esta noche por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Bendice esta noche, mi Rey amado, a todas las personas que asistieron a este culto, Señor, y a aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión. Bendice sus vidas en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero esta noche, hermanos, tocar el corazón de toda la iglesia el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque es bien importante, hermanos. Estamos hablando sobre la santidad, y hoy usted sabe que en tiempos difíciles como los que estamos viviendo en este país y en el mundo entero, hay una degradación del carácter humano, hermanos, dentro de la iglesia, en el mundo entero, hermano, y es muy grande. ¿Por qué? Porque la iglesia, estoy hablando en general a toda la iglesia, se está convirtiendo en una iglesia de más carne y poco espíritu. Y el Señor ha dicho en su palabra, a través del apóstol Pablo: digo pues, dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. De tal forma que nos estamos degradando en el carácter, hermano, toda la iglesia, la cual está perdiendo la imagen de Dios. Y en estos momentos hay una gran necesidad de Dios de hablar de santidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser libre, porque está luchando con muchos pecados y ataduras que no le permiten ver la gloria de Dios, hermano. Hay muchas personas, muchos hermanos que nos ven a través de estas transmisiones, que no están disfrutando lo que es realmente adorar a Dios, recibir de Dios milagros sobrenaturales, porque todo lo que el Padre da es sobrenatural, hermanos. Todo lo que Dios da. De hecho, hermano, la palabra dice: porque yo sé bien los planes que tengo acerca de ustedes, y dice el Señor, son planes de bien y no de mal, para que ustedes no hagan lo que quieren, hermano. O sea, Dios tiene cosas grandes. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios tiene cosas grandes para la iglesia. Dios tiene cosas poderosas para su iglesia. Dios quiere derramar sobre su vida, sobre la mía, sobre todos, bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Porque ese es el propósito de Dios: bendecir en potencia a la iglesia, darle el poder que necesita, hermano. Porque Satanás, dice la Escritura, anda como león rugiente viendo a quién se devora. Y por eso vemos adulterios dentro de la iglesia, por eso vemos fornicación en la iglesia, por eso vemos, hermano, pleitos entre hermanos, por eso vemos todo tipo de ataduras que no nos permiten ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a santificarnos delante de Dios, hermano. Y es necesario. Hay muchas personas que tienen muchos conceptos de qué es la santidad, pero hay muchos sinónimos para santidad. Un sinónimo es santificación. Otro sinónimo es sagrado. Diga conmigo, sagrado. Otro sinónimo es consagrado.
Y todos estos son sinónimos de lo que significa la palabra santificación. Pero veamos primero qué no es santidad, hermano. Antes de saber qué es santidad, veamos primero qué no es santidad. Santidad no tiene nada que ver con apariencias externas. Número 2, no tiene nada que ver con guardar regulaciones y reglas dentro de la iglesia. Lo hemos dicho en otros mensajes, que la religión es el conjunto de normas y reglas para acercar al hombre a Dios. Pero las reglas y las normas solo sirven para convertir a las personas en religiosas y no en personas libres por el poder de Dios. Porque Cristo en la cruz del Calvario ha venido a libertarnos, ha venido a restaurarnos, a salvarnos, a redimirnos, ha venido a traer paz y sobre todo vida y vida en abundancia, hermano. Ese ha sido el propósito. Por eso Él dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, dice el Señor, nada puedes hacer. Entonces, santidad es, desde el punto de vista bíblico y de Dios. Vamos a Primera de Pedro, por favor, hermanos, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Significa, queridos hermanos, literalmente santidad significa consagrado, separado exclusivamente para un propósito de Dios y de nadie más. ¿Escuchó lo que le dije? Literalmente significa ser separado para Dios por un propósito exclusivo de Dios, hermano, y de nadie más. Dicho de otra manera o de otra forma, es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Dios a usted lo llamó para que viva exclusivamente para su reino, hermanos. No lo llamó para que usted viva una vida de pecado y una vida, hermanos, lejos y separada de Dios, haciendo lo que a usted le venga en gana, lo que a usted quiere en la vida. Ya no, ahora que estamos en Cristo, hemos sido separados, porque el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Y significa separarme exclusivamente para Dios. Esta noche yo le puedo decir algo: usted está en santidad, hermano, porque se separó de las actividades que tenía. Muchos de ustedes vienen corriendo del trabajo a adorar al Eterno. Muchos han venido, hermano, de la casa, dejaron quizás ahí preparada la cena, pero vinieron a adorar a Dios porque se están separando para Dios exclusivamente. Eso es santidad, hermano. Apartarme, separarme, vivir una vida totalmente para Dios. Y esto trae honra consigo, queridos hermanos. Porque cuando usted está consagrado, separado para el uso exclusivo de Dios, usted no presta sus miembros para dañar a otras personas, para pisotearlas con la lengua y criticarlos con la lengua, hermano, ya que su boca está exclusivamente para Dios. Y si su boca le pertenece a Dios, usted tiene que predicar la palabra de Dios. Sus manos tienen que ser exclusivas para Dios. Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando le damos alabanza a Dios, cuando el salmista le dice: levante sus manos y adore a Dios, le está diciendo, hermano, sus manos le pertenecen a Dios, ya no son suyas, porque usted ya fue consagrado. Desde el primer momento que usted vino a los pies de Cristo, su vida ha sido consagrada para el reino de Dios. De manera que hacemos lo que dice el apóstol Pablo, hermanos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en mi carne, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque la santidad es ser exclusivos, únicos para Dios, separados, consagrados para un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Adorarlo,
bendecirlo, seguirlo, servirlo, amarlo por sobre todas las cosas. Él dijo en su palabra: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Está conmigo, iglesia? Y con toda tu alma. Diga conmigo: mi alma le pertenece a Cristo. Mis fuerzas le pertenecen a Cristo. Eso mismo pasó con Ana, hermanos. Una mujer estéril que no podía procrear hijos en Israel, y se iba, hermano, al templo a llorar y a pedirle a Dios una oportunidad, que le diese un hijo, que por favor, ella quería tener un hijo. Pero hay algo aquí en esto muy interesante. Le dice Ana: si tú me das un hijo, yo prometo que será exclusivo para ti, Señor. Va a ser un hombre apartado para ti, única y exclusivamente para ti. Porque cuando usted le pide a Dios algo que está conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Y nace Samuel, y ella, siendo Samuel un niño, se lo llevó al sacerdote para que lo comenzase a instruir en el camino de la palabra. Y después crece Samuel y se convierte en un gran profeta en Israel, hermano. Tanto así que fue Samuel el que ungió por primera vez en Israel al primer rey llamado Saúl, y posteriormente unge de nuevo la cabeza de un nuevo rey llamado David, que se convierte en el rey David, hermano. Mire cuán importante es cuando una persona se consagra para Dios. Dios tiene grandes planes y propósitos para él, hermano. Lo mismo pasa con nosotros en la vida. Dios nos ha, oiga bien, nos ha separado, nos ha consagrado para amarlo, para servirlo, para adorarlo exclusivamente a Él y para bendecirlo. Porque el Padre, dice la Escritura, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted no es del montón, iglesia. El hecho de estar en la casa de Dios no significa que valemos menos que nadie. Significa que Dios, entre miles de millones de personas, le escogió a usted para servirlo, para separarlo, para consagrarlo y para que usted viva una vida poderosa en nuestro Dios, hermano. Qué diferente es esto, ¿no? ¿Por qué no vivimos consagrando nuestra vida a Dios? Quiero, hermano Ronnie, pásame ese instrumento. No sé si llego, hermano. Creo que vos llegás. Quiero enseñarle esto, hermano, como un breve ejemplo sobre lo que significa la palabra consagrarse, hermanos. Quiero enseñarle esto. Mire, préstame la guitarrita, hermano, si sos tan amable, gracias. Aquí, hermano, está mi guitarra. Esta guitarra yo se la pedí a Dios, y cuando Dios me otorgó esta guitarra, hermanos, lo primero que yo hice fue consagrar mi guitarra a Dios. La ungí con aceite y le prometí a Dios que esta guitarra iba a servir nada más y exclusivamente para cantarle himnos espirituales a nuestro Dios. Y esta guitarra no puede ser utilizada por nadie a no ser que le cante a Dios y le sirva a Dios y adore a Dios. Pero esta guitarra no sirve para cantarle al mundo, no sirve para tocar canciones del mundo. Esta ha sido consagrada a Dios para Él, para su honra y para su gloria. Lo mismo es usted, mi hermano. Gracias, hermano. Lo mismo es usted. Dios a usted lo ha llamado y lo ha separado del montón de personas, hermano, no para que viva embarrándose la vida de pecado todo el tiempo, sino para vivir única y exclusivamente para Dios, porque Cristo ya viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermano. Pero necesitamos gente que se santifique. Si usted no se santifica, usted no puede ver a Dios. Dios está buscando, oiga bien, consagrar tus manos, tus oídos, tus ojos, tu boca, porque Él quiere que nosotros vivamos una vida totalmente plena en nuestro Dios. ¿De dónde es la santidad y cómo nosotros adquirimos santidad? Es tan sencillo, hermano.
Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano derecha, diga conmigo, Dios es santo. No, no los oigo. Dios es santo. Dígalo más fuerte, Dios es santo. Y la tierra está llena de su gloria, dice la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y 3 veces santo, dice la escritura. ¿Ya lo tienen, hermanos? Apocalipsis dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios tiene muchos atributos cuando vemos la palabra de Dios, y uno de esos atributos es sabiduría. Él tiene amor, Él tiene poder, iglesia amada. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy, todos los seres humanos, algunos de esos atributos están en nosotros de una forma mínima. Pero hay un solo atributo que dice la escritura, que es el único en Dios, el cual nosotros no lo podemos adquirir de nadie más, solamente a través de Dios, y ese es la santidad. ¿Por qué? Porque es un atributo exclusivamente de Dios. Usted no va a hallar la santidad, nadie le puede dar la santidad. El hombre no puede darle la santidad, el pastor no puede darle la santidad, hermano. El único que puede darte santidad es el Dios Todopoderoso, y cuando vienes a Él te santifica. Por eso Él dijo que trae tu ofrenda al altar, porque Él santifica la ofrenda. Porque el altar es mayor que la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Usted, hermano, puede medir cuánto conoce a Dios según la medida que conozca la santidad de Dios. Usted no me puede venir a decir que conoce a Dios si ni siquiera ha llegado a conocer la santidad de Dios. Él ha dicho en su palabra: sean santos porque yo soy santo. Y dijimos que santidad es apartarme para Dios todo el tiempo. Apartarme para Dios todo el tiempo. Hermano, estos instrumentos que tiene la iglesia fueron santificados para la gloria de su nombre. El teclado, la batería, el podium, el sonido, las guitarras, estos micrófonos, todo está consagrado a Dios. Quiere decir que tiene que ser exclusivamente para la gloria de su nombre, para su reino, porque está consagrado. Usted está consagrado, le pertenece por heredad al Dios Todopoderoso, hermano. Entonces tiene que vivir exclusivamente para Dios. Habían 3 hebreos en Babilonia llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la escritura que estos 3 se apartaron, porque la santidad es apartarse, hermano. Le dije al principio, cuando usted se aparta, cuando usted ya no va, hermano, ya no corre al mal, ya no va al pecado, ya no busca el pecado, ya prefiere venir a Dios, usted se está santificando para Dios, hermano. Y cuando se santifica, entonces usted comienza a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Pero para conocer en verdad cuánta relación tengo con el Padre, tengo que conocer cuánta santidad hay en el Padre, hermano. Nosotros no podemos adquirir santidad de nadie, solamente de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros le damos gracias a Dios por su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Le damos alabanza por su grandeza y lo adoramos por su santidad, hermano. Por eso el Padre, dice la escritura, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Porque es importante, hermano, para Dios, porque cuando adoras estás santificándote. Cuando le bendices, cuando reconoces la grandeza de su señorío, le adoramos por la santidad, por lo que Él es. El alma no puede adorar, pero el espíritu sí puede adorar a Dios. Y cuando tú adoras,
algo grande y poderoso está a punto de ocurrir. Porque dice la Escritura, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas y cosas maravillosas, hermano. Cuando usted siente la santidad de Dios y la abraza, lo único que quiere es adorar, adorar y adorar y adorar al Padre, hermano. Y cuando usted lo adora, por eso le hemos dicho, levántese, adórelo en la mañana, porque decía el rey David, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré, porque ahí no hay nadie que te interrumpa. Y hay un momento, hermano, que tienes hambre de Dios y Él te conecta con su espíritu y comienza a ocurrir algo grande, algo poderoso de parte de Dios en nuestra vida, hermano. Te empodera, te llena, te ministra, rompe tu atadura o tus ataduras. Porque la iglesia está cargada de millones de ataduras y no se da cuenta y quiere seguir viviendo atada a miles y a millones de cosas que te esclavizan, te atan, te amarran, te hacen depender de ellas. Y el Señor no quiere que vivas dependiendo de nadie, solamente de Dios, porque el que ha puesto su confianza en Dios es bienaventurado, y Él te da poder, te llena, te ministra y rompe toda maldición y pudre el yugo que te ataba, hermano. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación. Apártese, iglesia. Apártese de todo aquello que verdaderamente no está funcionando. Apártese de esa relación ilícita que usted sabe que no funciona y no encaja. Por eso el Señor ha dicho: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Apártese de aquellas amistades tóxicas y peligrosas que lo único que hacen es llenarle su mente y su cabeza de cosas que lo único que hacen es alejarte más del camino de Dios. Y comience a apartarse y a vivir una vida plena en Dios. Aquellos que hemos disfrutado la amistad con Dios, podemos darnos cuenta, hermanos, que ni las riquezas de este planeta traen la unción, el gozo que solamente Cristo trae, hermanos. Es una alegría adorar a Dios, exaltarlo, hermano. Ahora, ¿cuáles son las razones importantes por las cuales debemos santificarnos? Número 1, porque Dios es santo. Diga conmigo: Dios es santo. Y Dios dice en su palabra, hermano: sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios está interesado en que usted viva una vida apartada, consagrado, separado, viviendo única y exclusivamente para el reino, hermanos. Y número 2, otra razón por la cual Dios nos dice que seamos santos está en Hechos capítulo 26, versículo 18, hermanos. Si tienen, por favor, corramos a la palabra, hermanos. Para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si usted le presta mucha atención a este versículo, está hablando, hermano, está hablando de herencia. Habla de una herencia. La mayor parte de creyentes nunca entran a su herencia, nunca disfrutan de lo mejor que Dios tiene, de las bendiciones que Dios tiene en abundancia. ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida santificada para Dios. Hermano, las bendiciones de Dios, y escuche usted también que nos oye, que nos mira, las bendiciones de Dios no son para todos. Las bendiciones de Dios son para los que se apartan, para los que se santifican, para los que le adoran, para los que reconocen que no son nada sin Dios, para los que saben que en Cristo somos más que vencedores, para los que saben, hermano, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece,
para aquellos que saben que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario y que no tiene el poder que nuestro Cristo tiene, hermano. Él tiene el poder de bendecir. Y cuando Dios dice a bendecir a una persona, ni el diablo puede detener las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo caminar en la santidad? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo caminar en la santidad? Pablo dice en Gálatas 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una sola manera de lidiar con ese hombre rebelde que tenemos dentro, hermanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una naturaleza. Tenemos la naturaleza adánica. Y esa naturaleza adánica nos dice que somos rebeldes por naturaleza. Cuando él desobedeció a Dios en el huerto, luego la descendencia adánica se multiplica y ese hombre rebelde está en nosotros. Es cierto, hermano, que nosotros a veces cometemos pecados y cometemos errores de los cuales nos arrepentimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han cometido pecados de los cuales están muy arrepentidos? Qué bonito que algunos de ustedes no se arrepienten de los pecados que hacen, ¿verdad? Pero todos hemos cometido unos pecados en los cuales decimos: Dios, ¿y por qué lo hice? Se nos duele en el corazón. Pero hay una manera, hermano, esta noche de poder, oiga bien, de poder lidiar con ese hombre rebelde. Alguien quiere exterminar, ya no quiere que ese hombre rebelde lo gobierne, hermano. Hay una manera: ejecutando al hombre rebelde. ¿Y de qué manera? Dice el apóstol: ya no vivo yo. Tienes que aprender a matarlo todo el tiempo, a través de la oración, a través de la comunión, a través, hermano, del ayuno y oración. Porque cuando usted ayuna, está matando a ese hombre rebelde que ya no se puede levantar. Porque dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, cuando usted va matando a ese hombre, está matando pasiones, está matando el carácter. ¿No es cierto que cuando algunos de nosotros estamos en ayuno nos ofenden y nos quedamos callados, hermano? Y usted sabe que no se quedaba callado en otro tiempo, porque está matando al hombre rebelde. Dígale que está la par suya, esta noche dígale: mata al hombre rebelde que llevas dentro. Ejecútalo, dígale. Así, hermano, ejecútalo, dígale. Y tiene que ser una decisión de matar la carne y de matar el ego, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene ego. Nuestra carne le gusta que le aplaudan, le gusta que lo alaben, le gusta que lo honren, le gusta que lo pongan en las primeras sillas, sin ofender a ninguno de los que están en las primeras sillas aquí hoy en la iglesia. No se sientan aludidos, que Dios sabe que no lo decimos por ustedes, ni por aquellos que se sientan en las primeras sillas en nuestras iglesias, en todas las iglesias. Pero hay personas, lo hemos dicho en otros mensajes, hay personas que se bajan de la plataforma a preguntarle a la gente cómo estuvo el mensaje. No interesa cómo estuvo. Si el Espíritu de Dios lo ha dado por un propósito. Si su boca fue consagrada, Él va a hablar por la boca suya. Y no va a importar, hermano. El mejor mensaje no es aquel que es aplaudido. El mejor mensaje es aquel que llega al corazón y penetra hasta partir el alma y las coyunturas, hermano. Es aquel que te hace cambiar tu manera de pensar, hermano. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Cuando comiences a pensar diferente en Dios. ¿Cómo piensa el Señor? El Señor siempre anda pensando en toda la gente. Por eso cuando oramos hay una carga, hay una bendición, porque Dios nos pone a orar por todos, nos pone a orar por las personas que están en la transmisión, nos pone a orar por personas en otras naciones, hermano, porque es una tremenda bendición. Así es el Señor. Él siempre se acordó de todos en la vida, pero para que Cristo se vea en nosotros,
Tenemos que matar la carne y el ego, porque el ego no nos deja ver a Dios. Y quiero cerrar con esto en Lucas capítulo 9, versículo 23. Quiero cerrar acá. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos da los pasos para seguirlo, hermano. Primero Él nos dice: niéguese a sí mismo. Está hablando de la carne y del ego. ¿Qué significa entonces negarse a sí mismo, hermano? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo deseo, ya no importa. Ahora es lo que Dios quiere de mi vida, hermano. Ya no es a mi manera. Lo hemos venido diciendo en otros mensajes. Ya no es a mi manera, es a la manera de Dios. Es como Dios dice, es como Dios piensa, es como Dios quiere, hermano. Si esta noche Dios no te ha dado el milagro, no es porque Dios sea malo, es porque Él está haciendo algo en el cual se va a glorificar y te va a demostrar que Él es grande y poderoso en tu vida. Porque esa es la manera de Dios. No es a mi manera, esa es la manera de Dios. La manera de Dios es perfecta. Dice la Biblia que los tiempos de Dios son agradables, son perfectos. Sepamos esperar en el Señor. Pero esta carne, querido hermano, esta carne quiere que la adulen, quiere que la aplaudan, quiere que la honren. Y dice el apóstol: oye, si te ocupas de la carne te vas a morir, pero si te ocupas del Espíritu vas a vivir. No se preocupe de las facturitas que debe, hermano, del recibo del agua, de la luz. No se preocupe si va a comer o no. Dice la palabra que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y en Cristo hay milagros, hermano. Casi no oía a nadie. En Cristo hay poder, hermano. En Cristo hay victoria. En Cristo lo tenemos todo, porque Él lo llena todo. Y en Cristo somos más que vencedores, hermano.